Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Primero que todo, dándole gracias a Dios por el privilegio de estar nuevamente con ustedes en este lugar. Y al pastor también, que fue el medio por el cual decidió darnos ese privilegio. Pero vamos directamente a lo que hemos venido, a la palabra de Dios, y vamos a irnos directamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, por favor. Vamos a leer quizás del 3 al 11 para iniciar. Y la palabra de Dios la leemos, escucho todavía unas hojitas ahí moviéndose. Segunda epístola de los Corintios, capítulo 1, ahí donde comienza. Vamos a leer para iniciar del versículo 3 al 11, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice la letra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Atención a estos versículos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vamos a quedarnos por ahí. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por el privilegio de estar reunidos como iglesia, Señor, como tu cuerpo. Padre, en esa unión sobrenatural que en tu Hijo glorificaste y que has consumado en la obra del Espíritu Santo, habitando en todos aquellos que te pertenecemos a ti. Te pido en el nombre de Jesús que no sea absolutamente nada más que pueda hacer tu Espíritu Santo en este momento, tomando completamente control de la palabra que va a ser compartida, del mensaje, Señor, que ha sido trabajado, pero que solo en tus manos tiene, Señor, el impacto, el poder, y tiene el sentido que tú quieres llevar a cada uno de los corazones que estamos aquí esperando con sed. Si hemos venido, Señor, tal vez solo a pasear, Señor, solo por una ritualidad, una costumbre, Señor, cámbianos el corazón para una sed que esté dispuesta a escuchar y a recibir. Que seas tú, Señor, quien nos dé la bendición de poder salir llenos y plenos de lo que tú quieres compartir este día y tienes para nosotros. Por sobre todas las cosas, Señor, despójame de todo lo que humanamente puedo tener, desde las mayores habilidades hasta los defectos más grandes, Señor, para que seamos todos juntos, Señor, en amor, descubriendo y viéndote un poco más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, estamos hablando entonces de la segunda epístola a los Corintios. Como la mayoría sabe, esta fue escrita por el apóstol Pablo. Tenemos poco tiempo, así que voy a intentar correr un poquito, pero es importante tener un contexto de lo que está pasando y de dónde sale esta epístola. Porque si sacamos a la palabra de su contexto, podemos decir o hacer y manipular para que diga lo que nosotros queramos. Entonces es bien importante que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios tengamos el contexto de lo que pasaba ahí. Básicamente la iglesia de Corinto fue plantada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pero lo que sucedió que una vez que Pablo se había ido de ese lugar, comenzaron a haber muchos problemas en la iglesia de Corinto. Como vemos en la primera epístola, era una congregación que estaba muy dotada, muy bendecida. Es la única carta donde se extiende en gran manera los dones y se habla como una iglesia llena de dones diferentes que se estaban dando y manifestando día con día en la congregación.
Sin entrar en temas de debate, habían dones espirituales que no estaban correctamente enfocados y que Pablo escribe una primera epístola, que en realidad es una segunda epístola, acorde al mismo texto de la Biblia, pero no conocemos la primera, en la cual intenta dar una guía y responder incluso preguntas que los mismos corintios habían hecho a través de Timoteo. Probablemente por lo que vemos en esta epístola en varios lados que no vamos a revisar por cuestión de tiempo, Pablo recibe de esta primera epístola enviada malas noticias. La gente no había recibido su segunda epístola, que es la primera que tenemos en la Biblia, como debía haber sido. Estaban duros de corazón, no querían escuchar. Porque el mayor obstáculo, como vamos a ver un poquito más adelante en el sermón, no solo en esto, sino que en todas las cosas, es la dureza de nuestro corazón. Si usted sale sin un mensaje el día de hoy para su corazón, a pesar de todas las falencias que puede tener el predicador en este lugar este día, es porque su corazón no está dispuesto por sobre todas las cosas para recibir algo de Dios. Porque el Espíritu Santo es capaz de ir por sobre cualquier falencia de que tienen enfrente, que son muchas mis falencias, para llevar a usted el mensaje que usted necesita escuchar este día. Así que la iglesia estaba endurecida, no quiso escuchar el mensaje y le traen malas noticias a Pablo, y hay probablemente una tercera epístola que no conocemos que fue enviada, que fue muy dura, por lo que se habla en esta cuarta epístola que la conocemos como la segunda registrada en el canon bíblico, y parece que ese sí tuvo un efecto en la congregación. Parece que las cosas comenzaron a ir bien y esta epístola es escrita, número uno, para Pablo volver a reafirmar el movimiento que estaba pasando hacia bien y que sabía él que estaba siendo duro, que estaba siendo difícil, porque cuando tú te quieras alinear con Dios, cuando comiences a botar todo lo que tienes alrededor que te distrae, cuando quieras estar más puro para Él, las cosas no van a ser fáciles, se van a poner peor. Pablo sabía que había dificultad en este lugar y que había un remanente todavía que no quería aceptar la autoridad de Pablo, porque lo primero que vas a decir cuando no quieres escuchar el mensaje de Dios, no es que eso no es bíblico. Lo que dijo el pastor no sirve, no está ungido ya si vamos hablando de cosas peores que se van utilizando en los términos de estos días en la iglesia. No estuvo ungido este día, así que ese mensaje no vale. Entonces lo que se pusieron a hacer ahí, ese remanente, era decir que Pablo no era en verdad un apóstol, que no tenía la autoridad, y él defiende en esta última epístola que conocemos a los Corintios, esa autoridad apostólica que él tenía. Si ustedes la leen va a ser de mucha bendición toda, pero nosotros nos vamos a centrar en el inicio, porque ingresa primero dando una explicación o poniendo una motivación para que las personas de la congregación que estaban ya encarriladas, con el ánimo de poder dirigirse en realidad a lo que él debía y que no iba a ser un proceso de la noche a la mañana, tuvieran la motivación de saber que tanto la dureza de él en el mensaje anterior como todo lo que estaban pasando, si despertó en ellos el espíritu correcto, tenía como finalidad una consolación de Dios, que Dios estaba con ellos, que Dios iba a acompañar ese proceso. Y por eso lo que vamos a estudiar mayoritariamente, quiero dejar este mensaje lo más simple que puedo. Quiero que recuerdes este mensaje. Voy a intentar no meterme en asuntos completamente teológicos, cosas demasiado profundas. Quiero que sea bien simple, pero completamente cargado de lo que necesitas escuchar para entender y para aplicar a tu vida lo que significa el proceso de Dios en la espera. Esa es la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. El proceso de Dios en la espera. En la vida cristiana tenemos muchas ocasiones donde tenemos la bendición maravillosa de Dios, que Dios nos responde inmediatamente o a corto plazo de las peticiones que tenemos o los anhelos de nuestro corazón. Y por supuesto que eso nos gusta mucho más. Y es una bendición grande, definitivamente. Todos somos así. Creo que no hay ni un solo ser humano que se goce en esperar. Por eso es que cuando vamos al banco y tenemos que hacer fila, no nos gusta. Cuando hay que hacer fila para cualquier cosa, no nos gusta. Cuando estamos aquí esperando, a veces no nos gusta tampoco. No estamos hechos para todo, nos gusta para ahorita. Cuando yo lo quiero, cuando yo lo necesito, como a mí me gusta, como yo lo espero. Yo.
Así nos gustan las cosas. Es natural en nuestra naturaleza caída. El gran problema es que Dios probablemente, por lo que vemos revelado en su palabra, ama los procesos. Y los procesos toman tiempo. Vemos desde el Antiguo Testamento todo el proceso de 80 años de Moisés para ser llamado al ministerio. Pasaron 80 años, aquello que leemos de la zarza ardiente no fue con Moisés iniciando su vida, fue a los 80 años. Vemos la vida de José, de lo que más conocemos de escuela bíblica, ¿verdad? Todas las penurias que tuvo que pasar, todos los sinsabores, todas las caídas, todas las dificultades, una tras otra que pasó para poder llegar al lugar donde Dios lo quería tener y poder hacer de su corazón lo que Él quería hacer. Y así uno podemos ver también en el Nuevo Testamento, incluso el que se podría considerar más una intervención inmediata de Dios, que es Pablo, porque fue una conversión camino a Damasco que todos conocemos, la caída y el Señor hablándole directamente y cambiando su corazón. Pero lo que vino después fue todo un proceso para hacer de Pablo el apóstol principal en el sentido de todo lo que escribió en el Nuevo Testamento que compone la Biblia en estos días. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Entonces normalmente yo entiendo y lo experimento día con día que nos gusta recibir respuestas rápidas de Dios. Si estoy enfermo, si mi hijo se enferma, si tengo una dificultad, yo quiero orar a Dios e inmediatamente recibir una respuesta. Quiero ver el día de mañana, lo mucho en la semana, o por lo menos que Dios me diga cuándo me va a responder. Muchas veces Dios en su inmensa gracia y misericordia va a hacer las cosas de esa manera y no nos va a dejar esperar mucho. Pero probablemente los procesos más importantes y lo que Él quiere moldear en ti lleva no solo una semana, no solo un mes, tal vez no solo años. Tal vez va a pasar toda tu vida lo que va a estar forjando a través de una espera en el proceso de que Él está haciendo en ti. Y por eso necesitamos conocer, o vamos a intentar escudriñar un poquito y ver más adentro este texto que hemos escogido de la palabra de Dios, para poder iluminar un poquito lo que la espera significa bíblicamente, buscando que viendo un poco mejor esa parte podamos discernir y recibir la bendición de lo que significa el proceso en la espera, para poder soportar, para poder gozarnos incluso si la bendición llega al nivel de lo que deberíamos, de lo que Dios significa y lo que está haciendo a través de un proceso donde no te responde inmediatamente, sino donde hay un periodo en el cual va a madurar algo más maravilloso de lo que podemos imaginar en nosotros, en cualquier cosa de lo que eso significa: sanidades, provisiones, cualquier anhelo, incluso el conocimiento mayor de Él, que debería ser el anhelo básico y fundamental de todo cristiano, por sobre todas las cosas, es solo a través de un proceso. Y les cuento, ese proceso nunca se va a terminar. Y eso no es una mala noticia, porque aunque seamos perfeccionados en la resurrección y seamos levantados con un nuevo cuerpo espiritual en unos nuevos cielos, una nueva creación, la maravilloso ser de Dios, jamás vamos a poder dejar de ser saciados y ser renovados y recibir más y más y más de su gloria. Creo que debería ser una decepción si podríamos llegar a conocer del todo a Dios en toda su magnificencia, su santidad, su poder. Sería, como muchos visualizan al cielo, un lugar aburrido donde van a estar solo cantando. Y qué aburrido, porque en la iglesia me aburro cuando el hermano está, pobrecito, alabando con todo su corazón y yo estoy platicando y yo estoy viendo al otro, o ni siquiera me doy cuenta de que está la alabanza y ya quiero que llegue la siguiente parte, y ya cuando está la prédica también me aburro y quiero que ya irme a la casa. Pero en el cielo no va a ser así. En la nueva creación no va a ser así. Debería ser una buena noticia, porque significa que la persona de Dios nos va a saciar de una manera tan plena, tan completa, pero nunca va a tener un fin. Entonces, yéndonos ya al texto para intentar ir directamente a lo que queremos
evaluar o exponer, vámonos al versículo 8, ahí es donde vamos a comenzar. Pablo entonces les está dando aliento y le está diciendo que en la tribulación hay una consolación. Y ojo, algo muy importante que tal vez no vamos a abordar en esta prédica, pero que quiero que lo tengamos presente, es una consolación que viene de Dios, pero que te vuelve un agente de consolación para los que tienen alrededor. La mayor parte de principios bíblicos no tiene sentido si tú te quedas con un emocionalismo, un sentimiento que te llena, que te hace llorar, que te hace levantarte, aplaudir, gritar, pero sigue siendo el mismo con todo lo que estás alrededor. Eso no tiene sentido. Jesús nunca temió llamar a las cosas por su nombre, y el adjetivo que más les dijo una y otra vez a los fariseos fue uno que no nos gustaría escuchar: hipócritas. Y lo recibo, porque en muchas áreas de mi vida todavía lo soy. Muchísimos, demasiados. Y si somos sinceros, creo que todos podríamos ver que somos hipócritas en alguna cosa. Porque perteneciendo a quien le pertenecemos no vivimos como deberíamos de vivir. Porque no hacemos las cosas como deberíamos de hacer. Y vamos a ver cómo eso encaja con el proceso de Dios en la espera. Y dice aquí la palabra: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Está hablando para dar un ejemplo, un testimonio Pablo en este momento. Le está diciendo: yo sé que la están pasando mal, tienen que agarrarse de la consolación de Dios para ser un canal de consolación. Todo lo que nos pasa incluso es un testimonio para poder llevarlo a los demás, no para quedármelo callado, sino para compartirlo. Para lo que aprendí, no sentirme superior a los que tengo alrededor. Si tú eres más santo que lo que tienes alrededor, gloria a Dios, llévalo a los demás entonces. Si no, no sirve de nada. Si no eres peor que, bueno, no peor, pero similar a Satanás. ¿Cómo así, pastor? Se peló ahora el pastor lo que dijo. No, mi hermano. Y no era el querubín protector, el ángel de luz. Y en esa soberbia de la gloria que Dios le había permitido tener, comienza a exaltarse a sí mismo y no ser un canal para que todos los demás vieran la gloria de Dios y devolverle la alabanza a Él, que solo Él la merece. Somos exactamente bajo el mismo espíritu cortados y bajo la misma vara cortados. Cuando las bendiciones de Dios, que fui al colegio de teología, que leo más la Biblia, que oro más, que canto hermoso, me hacen sentir superior a los hermanos que tengo alrededor, y no son un canal de bendición para que la gloria sea solo del Señor, recordando que todo lo que recibimos es por gracia. Si tienes un encuentro con Dios, Satanás ya te ganó la batalla si hizo que de eso surgiera soberbia, orgullo, y no se convirtió en ponerse a los pies de los demás para llevarlos mucho más allá, en aquel que te dio el regalo que has recibido. Y Pablo está dando un testimonio en este lugar para que ellos sepan que no solo ellos viven las tribulaciones, que es algo que va pasando en todos los cristianos. Si no eres tribulado en tu vida, aflígete, mi hermano. No sé a quién le perteneces, porque no somos perfectos. Y dice la palabra en Hebreos que Dios a quien ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Capítulo 13, no recuerdo el versículo. O 12, por ahí. 12 o 13, de la carta de Hebreos. Entonces, si tú estás continuamente en tu vida caminando y no hay tribulación, no hay disciplina que te lleva a un nivel mayor de santidad, acorde a la palabra de Dios, más apegado a la imagen de Cristo, entonces una posibilidad es que o estás viviendo en rebeldía, en un periodo de rebeldía, y tarde o temprano te va a traer de regreso y no va a ser nada agradable para tu carne, o simplemente no le conoces y no le perteneces. Pero decía Pablo entonces, para ponerles el ejemplo de su testimonio: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, la que habían vivido él con los suyos que andaban en las misiones, que andaban en esos viajes misioneros maravillosos, porque esta carta fue escrita al final del segundo viaje misionero, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Eso no es en China, no es que hasta allá andaba Pablo.
Eso estamos hablando del área de Turquía, el Asia Menor, para que no pensemos de que tampoco se fue hasta allá. Tuvo un intento de ir más allá todavía, pero Dios no se lo permitió en el primer viaje. Pero fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Esto es muy importante. Mi hermano, cuando tú estés caminando por un problema, por una tribulación que no está por sobre tus fuerzas, no creas que estás aumentando en la fe. Muy poco se puede considerar eso una tribulación. Normalmente la tribulación viene definida porque va más allá de nuestras fuerzas. Porque es algo donde tú no tienes el control. Y la espera es un ejemplo maravilloso de no tener el control. Así fue como Abraham se puso a tener la gran idea con Sara de poner a la esclava para tener a Ismael. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos problemas hay por eso? Porque si Dios le hubiera dicho probablemente, vaya Abraham, vas a tener un hijo. Y es el hijo de la promesa y va a ser en tantos años. Seguramente hubiera sido más fácil la espera. Y seguramente Abraham hubiera aguantado hasta ese momento. Y si ahí no hubiera pasado, tal vez se hubiera desesperado. Pero Dios no trabaja así nuevamente, porque en el proceso de esperar sin saber lo que viene adelante es donde tu fe va a crecer, se va a forjar, se va a fortalecer y vas a ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. No hay otra manera. Ahora, el gran problema es que muchos de nosotros no ansiamos a ser como Cristo. Ay, Señor, tu gran misericordia, tu amor. Lo estábamos cantando en las alabanzas. Tu amor incondicional. Qué maravilloso tu amor incondicional. Y la primera que te hace el que está a la par. Y el amor incondicional ni por cerca lo quieres ver en ti. Venganza. Me la tiene que pagar este hermano. No se la voy a pasar. Yo tengo la dignidad de un hijo de Dios. ¿Saben qué les dijo Jesús a los hijos de Zebedeo cuando dijeron, mirá, nos rechazaron, hacé que lleva fuego sobre ellos, así como hicieron los profetas? Ay, todavía no saben a qué espíritu pertenecen. Esa fue la respuesta de Jesús. No recuerdo en qué lugar del evangelio, pero ahí está. Si lo buscan, lo encuentran. Es decir, mis hermanos, tenemos que entender que nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras reacciones en los procesos en los cuales no podemos controlar, en los cuales tenemos una espera que hacer en Dios, es especialmente donde puedes comenzar a conocer en lo que va más allá de tu fuerza quién eres realmente. Me encanta una ilustración de un pastor que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una pareja que tiene un libro muy maravilloso sobre el matrimonio. Eso es su digamos, amor y respeto, creo que se llama el ministerio, y eso es en lo que Dios los tiene ministerialmente trabajando. Y él dice que en el camino, por ejemplo, para la ilustración de esto, puede haber un poco de excremento y unas flores recién caídas de un árbol que tiene un aroma muy especial. Y que si yo me acerco y piso las flores y les comienzo a destruirlas cada una, ¿qué es lo que va a salir de las flores? Un aroma maravilloso. Ya saben lo demás con lo otro, no lo voy a contar tan explícitamente. ¿Qué quiere decir con esa ilustración? Que lo que sale de ti cuando tus fuerzas son sobrepasadas, cuando pierdes el control y cuando estás en un escenario que es contrario a lo que tú quieres, y no digo que si tienes o no tienes razón de lo que estás pasando. Puede ser que te estén ofendiendo, puede ser que estén haciendo algo contra ti en verdad, que te estén dañando, sinceramente. Incluso puede ser por el evangelio. Pero lo que denota quién eres tú, si eres un lado o el otro, o si eres salvo o si no eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón o que no, es lo que sale de ti. En el caso de la ilustración, el pie es el mismo, la forma de pisar es la misma, la forma de estrujar y de destruir es la misma, pero lo que sale de lo que está siendo atacado es diferente, porque lo que sale viene de la esencia de lo que es. Cuando eres sobrepasado de tus fuerzas, entonces te conoces.
Cuando la tentación va más allá de lo que te esperas. Cuando yo no fue solo una sonrisita o una mirada la que hizo la hermana que te parece bonita, sino que llegó un poco más y te pasó un papel con el teléfono. Cuando te respondieron ese comentario en las redes sociales que pensaste que nunca te iban a leer. Ahí comienza a ir más allá de tu fuerza las cosas. Cuando alguien comienza en realidad a ofenderte, a ultrajarte, a hacer de tu vida difícil, entonces allí comienza a ir más allá de tus fuerzas y lo que sale de ti comienza a probar. Y no significa que vamos a ser perfectos, pero significa que si estás atento, si estás en la palabra, el Espíritu Santo te va a redarguir para poder ver lo que está pasando cuando tus fuerzas son sobrepasadas y vas a tener la oportunidad de poder un alto, arrepentirte e ir a más en el Señor. Entonces fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ese perdimos la esperanza es una palabra en el griego que es exporemai, que significa que no hay ninguna salida, que todo está cerrado. Ex, afuera, porea significa que no hay recursos. Estoy afuera y no tengo ningún recurso para poder cambiar la situación. Tengo la puerta cerrada y no hay manera de abrirla. Entonces Pablo está diciendo, cuando estás por sobre tus fuerzas, y no solo por sobre tus fuerzas, sino que llegas a tal punto que pierdes la esperanza incluso de tener opciones siquiera de lo que puedes hacer, entonces nos da dos cosas. Y ahí nos da la solución en los procesos de espera. Y se divide en dos, un propósito y una amenaza subyacente que podemos leer en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros, dice en el versículo 9, en nosotros mismos sentencia de muerte. Óigase bien, ¿para qué? Ahí lo dice claramente. El propósito de la fuerza sobrepasada, de no tener salida, de estar contra la pared, de que te estén haciendo mal, que te estén destruyendo tu hogar, tu vida, tus hijos, que la enfermedad no ceda, que no ves la manera de poder salir adelante, de que quizás has perdido un ser querido, que le oraste tanto a Dios, o estás esperando ver un resultado y no hay una respuesta de Dios. El motivo y el propósito de lo que no entiendes, de lo que no controlas, de lo que sobrepasa tu fuerza, de lo que no puedes hacer nada, es para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el centro de lo que quiero que te grabes este día. Toda situación en la que te encuentres atribulado, amenazado, ansioso, triste, depresivo, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, sin encontrar una razón para seguir adelante. Tiene un solo motivo en el Señor si le perteneces a Él, y es para que dejes la soberbia de confiar en ti mismo, que te sueltes del yo y que puedas en realidad poner tu confianza en Dios, que es capaz de resucitar a los muertos. Mi hermano que nos dirige alabanza tenía mucha razón en decirnos que en realidad somos una iglesia privilegiada en el sentido que nos es tan fácil ser creyentes. Hubieron 300 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, donde la iglesia fue perseguida sistemáticamente, y además antes del decreto de tolerancia fue incluso completamente un decreto del imperio destruir a la iglesia. Y hay lugares donde todavía se vive de esa manera, que el hecho de decir que le pertenezco a Cristo, de afirmar que en verdad soy de Él, significa la vida de los seres queridos, la expropiación de tus tierras, perderlo todo. Y a nosotros nos toca tan fácil en este lugar, que dejamos de dimensionar
el privilegio y el aferrarse en realidad a la confianza de lo que Él es. Ahora sé que nuestra vida muchas veces tal vez no sea amenazada con que nos vayan a quitar la vida por creer en el Señor. Pero sé que para cada uno de nosotros la tribulación que tiene en el corazón es lo suficientemente fuerte para derribarte a veces en lloro, en angustia, en dificultad real, que no es menospreciable, mi hermano. Cada quien diferente, un niño experimenta eso de manera diferente a un adulto y de acuerdo a las funciones que desempeñemos en el cuerpo de Cristo o en nuestra vida es diferente lo que sentimos, pero nuestra tribulación para nosotros es un gigante. Pero tiene el mismo propósito, sin pensar que sea tu vida amenazada o que sea lo que sea que te esté quitando la paz y que te esté alejando del Señor, que te está quitando las fuerzas para seguir adelante, que te está dando el ánimo para poder sentir el gozo, el placer de alabar, el venir a este lugar, el vivir tu vida en realidad cada día escalando para parecerse más a Cristo. Tiene un solo sentido el proceso entonces de lo que está viviendo y es para que botes esa confianza de que vas a pasar las cosas por tus fuerzas, como tú te lo imaginas, en el tiempo que tú lo esperas y que comiences a confiar completamente y plenamente en Dios, que sin importar que algo que esté muerto, dice la palabra, Él resucita los muertos. ¿Cuántas veces decimos no hay imposible para Dios, pero en nuestra vida no vivimos como que no hay imposible para Dios? Y la manera más oscura y sutil de Satanás de ganar la batalla de tu carne no es el hecho de una rebeldía directa con la voluntad de Dios, de esperar en Él, de creer en Él y de permanecer en su palabra, sino te es el convencerte que eres una víctima de la situación. Sino, ay, pobrecito de mí, cómo me toca, yo como amo a Dios y cómo lo sirvo. Esa es la actitud que tenemos todos. El mundo contra nosotros, nosotros somos los ofendidos, nosotros somos los que cargamos con todas las dificultades y todos los que están alrededor, ay, qué mal me la ponen, qué difícil me la ponen, cuando en verdad muchas veces nosotros mismos somos lo que causamos lo que estamos viviendo o somos el agresor que está en la situación llevando caos, llevando guerra, llevando dificultad, llevando veneno, llevando profundamente el pecado a niveles más grandes en lo que nosotros estamos acusando a los demás que nos está pasando. Lo que pasa es que tienes la soberbia y la carne que utilizan la mente, que cuando está completamente vetada de sentir el redarguir del Espíritu Santo, que cuando lo resistimos y lo resistimos y lo resistimos, se contrista y ya no comienza a poner las alertas, ya comenzamos a endurecer el corazón y a sentir que somos el centro del universo, el centro del mundo, y el enemigo no va a permitir que te veas como el pecador que estás siendo, sino que el engaño que te mete en la cabeza y en el corazón es pensar que eres la víctima de todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. Y te tienes que permitir ver que no lo eres, que no hay ni un solo hijo de Dios que es víctima. Porque hay alguien que dio su vida por ti. Porque hay uno solo que fue justo y que con su vida cargó todas tus enfermedades, todos tus dolores, todas tus tribulaciones. Y si crees en Él, no puedes pensar que eres una víctima, porque Él fue la única víctima, y no víctima en un sentido pasivo, porque Él entregó su vida, decidió darla por ti. Y si tú piensas que eres víctima, estás blasfemando ese sacrificio, estás blasfemando el nombre de Cristo, sintiéndote ofendido, sintiéndote triste, sintiéndote depresivo. No digo que no podemos luchar con eso, que no pueda pasar en nuestras vidas, pero es de hora de ponerle un alto. Es hora de pensar que cuando nos están agrediendo, nos están dañando, nos están haciendo la vida de cuadritos, difícil, cuando no entendemos los diseños de Dios, no se trata de que somos víctimas, es el regalo de Dios para llevarte a más y ser como Él.
Porque es ahí donde vas a aplicar su palabra, porque es ahí donde te vas a parecer al sacrificio que Él dio por tu vida y por mi vida, que no merecíamos nada. El problema es que no crees que no te mereces nada. El problema es que muchas veces la carne te engaña y te hace pensar de que, ay, yo que le entregué mi vida al Señor, eso no vino de ti, vino de Él. No merecemos nada, y si comenzamos por ese punto, entonces cada situación que tengamos enfrente va a tener un corazón en realidad en el espíritu para poder ver que cada situación de dificultad, ya sea generada por nosotros o en realidad en cosas que nos están haciendo daño, difíciles, que es una injusticia hecha contra nosotros, el regalo maravilloso es confiar en Dios y reflejar a Cristo dando amor donde te dan odio. Ahí tiene sentido. Eso significa cuando Jesús dijo, si es que hasta los paganos aman a los que los aman, ¿qué tiene eso de increíble? Está escrito, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, mas yo os digo, dijo el Señor, bendice a los que te maldicen, ora por los que los ultrajan. ¿Cuánto hacemos eso, mis hermanos? No, ahí andamos encachimbados, perdón por la palabra. Ahí andamos, ay, yo no me merezco esto, como me tratan, yo como me doy y me doy y me doy. Y les digo, yo estoy ahí innumerable cantidad de veces. Por eso les traje esta predicación. Yo no estoy exento de lo que estoy hablando. Soy el primero, que soy quizás el más llorón de ponerme de víctima y de creer que yo estoy caminando bien con Dios y que las cosas que me vienen, ay, pobrecito de mí, cuando en realidad, si me permito ver más allá y en su palabra, hay rencores, hay odios que están generando lo que estoy viviendo. Hay una falta de fe para creer que todo lo que tengo en mi vida está en sus manos. Y si lo conocemos, sabemos que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es amor. Y entonces, ¿por qué vamos a temer a cualquier cosa que tengamos enfrente? Ni que sea la muerte. Yo no digo que sea fácil. Los que tenemos hijos sabemos que algo le pasa a nuestros hijos. Dios mío, si eso es de lo más duro que puede haber. Pero si confiamos realmente en Dios, que estamos en sus manos, quién Él es, entonces no podemos negarle a través de comenzar a tener miedo, de comenzar a dejar de darnos la oportunidad de vernos en realidad por quienes somos y crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, el punto más complicado y difícil puede ser que lo que descubra sea que no quieres ser como Jesús. Pero todavía estás a tiempo de arrepentirte y recibirle en tu corazón, porque significa que si no ansías ser como Él, no has nacido de nuevo. Y mi hermano, tenemos que ser maduros y tenemos que tener la confianza en Dios de saber que si a este día yo me doy cuenta que no he nacido de nuevo, es una bendición de Dios que no me debe de impedir el llegar a sus pies una falsa noción que a través de la palabra pueda caer de mi falsa seguridad que tengo al día de hoy. Es un regalo que te está dando Dios, es una oportunidad, y que por el ego de pensar de que porque repetiste una oración hace tantos años o pasaste por las aguas bautismales, crees que eres salvo, eso no significa nada sino un verdadero nacimiento interior en el corazón que fue reflejado a través de todas esas cosas. Quiero que tomes en tu corazón la oportunidad de entender que el propósito maravilloso de confiar en Dios es lo que Pablo está abriendo aquí, que estas situaciones y estas cosas que puedes tener en tu vida de diferentes maneras te está invitando a construir la fe, y que si la destruyes la fe y que si comienzas a tambalear te des cuenta que estás yendo en rebelión contra Él, que estás blasfemando su nombre, que no significa nada más una debilidad, sino que esa debilidad puede darte a conocer si tu fe es verdadera o no. Y a eso se refería Jesús en la parábola del sembrador, ¿se recuerdan? Hay muchas semillas, algunas incluso comienzan a crecer, pero son ahogadas.
son marchitas porque no tienen profundidad de raíz. Este día yo te invito a que permitas profundizar esa raíz. Que no permitas que esas rocas que el enemigo ha puesto en tu camino te quiten la bendición de lo que Dios ha hecho en ti. Porque si declaras, como la Biblia lo dice, que Él es más fuerte por sobre todas las cosas, entonces debe ser una realidad en tu vida de saber que nada te puede detener y que eres incluso inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, que puede ser el martirio. Pero el primer martirio es morir a nosotros mismos en el nuevo nacimiento. Tenemos que entender entonces, mi hermano, que el peligro más grande es confiar en nosotros mismos, el engaño de la soberbia, el orgullo y el egoísmo. Y por cuestión de tiempo, mis hermanos, quiero que vayamos rápidamente a el Salmo 73, versículos 25 y 26. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y queremos cerrar. El anhelo de nuestro corazón, el anhelo de nuestra vida, el anhelo de nuestro ser debe ser clamar como Asaf clamó en este lugar. Este salmo es bien especial. Es Asaf que viendo, así se llama el salmista, por cierto, por si no conocemos el salmo. Es el salmista que si tú después lo lees va a ser de mucha bendición. Está comenzando a ver la prosperidad en todos los que le rodean, en aquellos que no adoran a Dios, en aquellos que le blasfeman, y comienza a ver que ellos prosperan, que le buscan hacer daño y tienen éxito. Y él, que está día con día siguiendo a Dios, queriendo caminar en sus caminos, no ve una. Y así va el salmo, poco a poco desenvolviéndose, y llega la respuesta de Dios a través de entrar en el santuario y reconoce que el único tesoro verdadero es Él. Que estar en su presencia es lo que le da sentido y explicación a todo. Y llega al versículo 25 y 26, que es lo que quiero leer para cerrar. Y clama con todo el corazón: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Eso es una realidad. Quiero que entiendas que no es una simple asunción. Él está llegando a la conclusión de lo que Dios quiere hacer en tu vida este día. Si pones en sus manos aquello que te está causando dificultad, tribulación, que te está separando de Él, que ha endurecido tu corazón para no caminar conforme a su palabra, sino bajo las convicciones de lo que tú quieres. El que está pensando en separación, el que está pensando en alejamiento, en que está pensando en cosas que no van a acordar, creo que es el llamado de Dios para ti. Tiene entonces que declarar y entender que no hay nada en realidad, que todos los ídolos que podemos levantar, nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro dinero, nuestras posesiones, todo lo que podemos tener que parecería nuestras fuerzas, no significan nada y no son nada, y lo único que tenemos es a Dios. Y esa realidad, dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no lo está diciendo en desesperanza, lo está diciendo en gozo de recibir y reconocer que tiene al Todopoderoso a su lado. Y yo quiero que reconozcas este día y recuerdes que tienes al Señor de señores, al Rey de reyes, para quien no hay nada imposible. No solo no hay imposible, sino que nada es difícil para Él. Y lo que tengas enfrente es su decisión en amor en Cristo por ti, y puedas decir con gozo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es única y exclusivamente Dios para siempre. Vamos a orar, mis hermanos. Papito Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque a veces las noticias más maravillosas y los procesos más difíciles tienen que suceder para llegar al final más dulce, Señor. Y el final más dulce, lo único que tenemos, Señor, es a ti.
Gracias por esa tribulación, gracias por esa dificultad, gracias por esa enfermedad, gracias por esas cosas que no podemos controlar, sean en el ámbito que sea emocional, sea psicológico, Señor. En este momento, con sinceridad, como un principio de fe, te queremos agradecer, porque reconocemos y hemos escuchado que al menos de manera principal e inicial lo que estás haciendo es botando todos los fundamentos, todos nuestros sostenes para hacernos entender que solo tú eres la verdad, el camino y la vida, el único fundamento, la única piedra inamovible. Gracias, Señor, por llevarnos a ti. Danos un corazón que pueda tener un anhelo y una sed de ti más allá de lo que podemos siquiera imaginar en estos momentos, y que recibamos la enorme noticia de saber que todo puede caer, pero si tú quedas al final, vamos a alabar tu nombre, como dice otro salmo, Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salvador mío y Dios mío. Y si hay alguien, mi Señor, en este día que no te conoce, si hay alguien aquí que no ha llegado a tus pies, Señor, y que ha escuchado esta palabra y que tiene el deseo de poder entregarse o de renovar un pacto, Señor, contigo, que en la sangre de tu Hijo fue consumado, quiero que tenga la oportunidad, Señor, a través de la siguiente oración, de repetirla desde este lugar, y de tal vez ponerse de pie o levantar su mano para que alguien pueda instruirlo un poco más en la decisión que va a tener, pero que comienza a través de una fe de no palabras mágicas, sino de un corazón entregado que te dice en este momento: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y te has resucitado al tercer día. Me arrepiento, Señor, y reconozco que soy pecador, pero gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y darme la victoria para levantarme y pertenecerte completamente a ti en la seguridad eterna de ser tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, seguimos en alabanza para cerrar este día, alabando al Señor por su misericordia, su bondad, y para cerrar, entregando el corazón a una vida, clamando por que Él sea nuestro alimento, nuestro único sustento, en el nombre de Jesús.